El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de disciplinas espirituales. Dices, ¿no lo habías terminado ya? No, aún no. Hoy es la conclusión, hoy terminamos de estudiar esta serie. Hemos visto las 10 disciplinas, vimos, ¿verdad? Te vamos a recordar las 10 disciplinas. Hay más disciplinas, mencionan mucho más disciplinas, pero creo que son como que las más básicas o esenciales para nosotros. Y pues bueno, hoy vamos a ver la conclusión, creo muy importante. Ya no vamos a tener una disciplina como tal. Así como tuvimos una introducción, vamos a tener una conclusión, ¿ok? Así que quisiera orar, vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos del Señor, así que vamos a orar. Señor, agradecemos nuevamente que nos permita estar juntos, reunidos en este lugar, reunidos en tu nombre, Señor, que sabemos que tú estás aquí con nosotros y te damos gracias. Gracias, Señor, venimos delante de ti, a tu presencia, Señor, reconociendo nuestra necesidad. Necesitamos de ti, necesitamos escuchar tu voz, entender tu palabra, darnos sabiduría, entendimiento de ella. Y Señor, transfórmanos. Señor, esta serie tú nos has ido mostrando aquellas cosas que quizás ya hacíamos o dejamos de hacer o no hemos hecho, pero que tú quieres que hagamos, Señor, para que podamos estar más contigo y poderte servir y poderte honrar y agradar con nuestras vidas, Señor. Pero necesitamos, Señor, algo más que eso, y el día de hoy tú quieres hablarnos de esto. Así que ponemos este tiempo de estudio en tus manos, que seas tú dirigiéndonos, que sea tu Santo Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros y mostrando nuestra necesidad de ti, Señor. Por favor, Padre, ponemos tiempo en tus manos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, solamente para recordar, las disciplinas espirituales no son disciplinas, pero son espirituales, ¿verdad? Recordamos eso. Y son disciplinas porque pues son cosas que tenemos que disciplinarlos, no son cosas naturales o que queramos hacer, ¿verdad? Necesitamos disciplinarlos en ellas, ¿no? Y vimos 10 disciplinas, quiero recordarte de cada una de ellas así rápidamente porque son importantes para nosotros. La primera disciplina fue oír la voz de Dios, ¿no? Oír su voz. Esto nos invita a permanecer en su palabra, a escuchar su voz, a estar leyendo su palabra, entender lo que Él nos dice. Pero oír la voz de Dios es más que escuchar, sino es atender lo que Dios nos habla y nos enseña en su palabra. Eso es oír la voz de Dios. Veamos esa disciplina, empezar a disciplinarnos en eso. La segunda fue hablarle a Dios, ¿no? Después de oír su voz, pues es hablar con Él, ¿no? Se trata de una comunión con Dios, y la comunión o comunicación que tenemos con los demás se trata de eso, escuchar y hablar, ¿verdad? Entonces no solamente es escuchar a Dios, sino también hablarle. Y veamos cómo es increíble saber que este Dios creador, el Dios todopoderoso, ¿no? Quiere también escucharnos, ¿verdad? Él quiere saber lo que Él sabe todo lo que necesitamos, pero Él quiere que vengamos a Él como sus hijos, ¿no? A un padre. Y Él se deleita aún en eso, en tener comunión con nosotros, con sus hijos. Entonces, venir a Él y hablarle es importante. Orar, estamos hablando de la oración, ¿verdad? Pasar tiempos en oración. Como iglesia, individualmente, vemos la importancia de eso. Es parte de nuestra comunión y es obviamente una disciplina que tiene que haber en nuestras vidas. Lo tercero fue la adoración, ¿no? Después de ver esa comunión, pues lo natural es adorar a Dios, ¿no? Poder adorarle, reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Oveja de su prado somos nosotros y merece toda nuestra atención y adoración. Además, veíamos cómo Jesús, cuando fue tentado en Mateo 4, versículo 10, dice, ¿no? Solo al Señor servirás, solo a Dios servirás, ¿verdad? Un mandamiento, solo a Él vas a servir. Y adoramos a Dios, ¿no? Con nuestro servicio y con lo que somos, ¿no? Es parte de, veamos eso, parte de lo que somos es eso, adoración, porque Dios nos creó de esa manera para adorar algo, ¿verdad? Pero es hasta cuando encontramos el sentido de la adoración, cuando llegamos al Señor y entendemos que fuimos creados para eso, ¿verdad? Y fuimos redimidos también para eso, rescatados. Lo cuarto que vimos fue arrepentimiento y confesión, ¿no? Que quizás eso no lo vemos como una disciplina, pero lo vimos, ¿no? Es importante que nos estemos practicando esto, ¿verdad? Entendimos que al haber conocido a Jesús y al habernos arrepentido y confesado nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador, sí, hemos sido justificados, pero sigue habiendo pecado en nosotros, ¿verdad? No somos ya perfeccionados totalmente, no. Hay todo un proceso de santificación, ¿verdad? En el que estamos siendo perfeccionados día a día, pero hay pecado en nosotros, ¿no? Y necesitamos practicar esto, arrepentimiento y confesión. ¿Okay? Y realmente es un estilo de vida para nosotros, venir delante de Él en arrepentimiento y confesión, siempre estar reconociendo aquello que Dios quiere limpiar en nosotros. Y eso es hasta el día que dejemos esta tierra, ¿ok? Lo quinto que vimos fue la comunión, tan importante, ¿verdad? Comunión es koinonía, aquello que nos une, algo en común,
que es Cristo, es Dios, por eso estamos juntos. Y hablábamos que va más allá de estar juntos, sino de participar, ¿verdad? La palabra koinonia habla de una participación unos con otros. Estar unos con otros es lo que Dios usa para transformarnos también, para aguzarnos, ¿se acuerdan? Que veíamos hierro con hierro se aguza, ¿no? Y veíamos ese versículo de Hebreos 10, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y habla de eso, ¿no? Es el lugar donde Dios nos estimula al amor y a las buenas obras. Entonces la comunión es muy importante, no entender que somos parte de un cuerpo, que no estamos aislados, que pertenecemos a un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Lo sexto, vimos el servicio a Dios, obviamente. Veamos cómo el evangelio, ¿no? Que es la salvación, tiene ese fin también, servir a Dios. Dios nos llama para servirle, veamos Romanos 6, ¿no? Antes servíamos a la injusticia, ahora sirvamos a la justicia, a Dios, ¿no? Y fuimos llamados a eso. Dios nos rescató de una vana manera de vivir, una vida de pecado, para que ahora, así como servimos al pecado, ahora le sirvamos a Él. Después vimos la evangelización o el evangelismo, otra disciplina importante que tenemos que estar practicando porque es un llamado, lo vimos, la gran comisión, Mateo 28, ¿recuerdan? Veamos cómo eso, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice Marcos. Entonces, ese es otro llamado que tenemos, ir y compartir a los que no conocen la salvación, compartirles la salvación en Cristo, lo que hemos experimentado nosotros, ¿verdad? Y es una disciplina, algo que tenemos también que estar haciendo nosotros. Después vimos la mayordomía, ¿verdad? Que habla de administración. Recordamos que somos administradores, somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. No solamente hablando de los recursos económicos, que también es parte, sino piensa todo lo que Dios te ha dado. Hablábamos del tiempo, ¿se acuerdan? El tiempo que Dios te da, ¿no? La Biblia nos dice que no seamos insensatos, sino entendidos de la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hablábamos de los misterios de Dios, las cosas que Dios nos dio, su palabra, qué estamos haciendo con su palabra, cómo la estamos administrando. ¿Por qué? Porque un día Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestro matrimonio, son cosas que Dios nos ha dado para administrarlo correctamente para su gloria, ¿verdad? Es otra disciplina que tenemos que estar haciendo, la mayordomía. El número 9, discipulado, lo vimos. Veamos cómo Jesús hizo una diferencia muy clara entre un creyente y un discípulo, ¿verdad? En Juan 8, cuando había creyentes, dice, judíos que habían creído en Él, que le estaban siguiendo, Jesús al ver esto se detiene y les dice, ¿no? Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Pero Jesús hace una diferencia, serán verdaderamente mis discípulos. Y eso es lo que Jesús quiere, que seamos discípulos suyos. Y la iglesia provee de los medios y los recursos para que cada uno de los que estamos aquí podamos crecer en discipulado y eso, ser discípulos de Cristo, poder conocer y caminar con Él. Y un discípulo, lo veíamos, es más que un alumno, no, más que un aprendiz, es una persona que está siguiendo el ejemplo de otro. Y ese maestro es Jesús, ¿verdad? Pedro lo entendió de esta manera y dijo, pues para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas, ¿verdad? Las pisadas de Cristo. Y por último vimos la 10ª disciplina espiritual, el devocional. ¿Se acuerdan? El devocional. Es un tiempo que apartamos diario para Dios, para dedicarnos a Dios, para estar en su presencia, al orar, al hablar, ¿no? Al escuchar su voz, al adorarle, al confesarle. Es parte, ¿no? de nuestra devoción, pasar tiempo con Dios y poder conocerle, ¿no? Y esas 10 disciplinas espirituales, como te decía, hay muchas más disciplinas, pero creo que son las esenciales, aquellas en las que podemos enfocarnos más, ¿no? Ya Dios te mostrará si hay alguna más, quizás ya la estás practicando alguna otra, pero creo que fueron 10, ¿no? Fueron bastantes, pero aprendimos mucho acerca de esto, ¿verdad? Algunas de ellas quizás ya las practicabas, quizás otras no, quizás otras más ni siquiera las habías considerado, pero Dios nos ha dado estas disciplinas, ¿para qué? Para que podamos fortalecer nuestra comunión con Él. Hay tantas bendiciones en esto, no solo eso, para poder experimentar vidas realmente piadosas que agraden a Dios y sirvan a Dios, ¿no? Y al poder ver las disciplinas y estudiar esta serie y ver cada una de ellas, realmente todo parecía muy bonito y sencillo, ¿verdad? Dices, wow, está padre esto, o sea, sí me gustaría hacer eso, pero la verdad lo sé, la verdad es que no es fácil hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Por eso son disciplinas, ¿no? O sea, y lo veíamos esto al principio, ¿no? O sea, cuando tú te preparas en una disciplina es porque estás buscando un objetivo, ¿se acuerdan? O sea, hay un fin. Ninguno hace una disciplina sin sentido, ¿no? O sea, ¿para qué hacer una disciplina si no vas a alcanzar algo, ¿no? Entonces,
es difícil, o sea, no es sencillo, o sea, bueno, es sencillo, pero no es fácil, realmente nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho practicar estas disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, pues sí, la verdad es que sí, venía a la iglesia, escuchaba la enseñanza de las disciplinas y salía motivado y decía, sí, ahora voy a predicarles a todo el mundo, pero nada más lo hice una semana, ¿no? Dije, ahora se va a hacer muy devocional y duré 2 días, ¿no? ¿Y te pasó eso? ¿Te has sentido así que dices, híjole, salí bien motivado, pero ya no pude hacerlo? O sea, me siento como cristiano de segunda categoría, ¿no? No hay cristianos de segunda categoría, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos fallamos. Porque todos estamos en esa lucha de decir, no es fácil, ¿ok? Y para eso quiero que me acompañes a Romanos 7, por favor, vean tu Biblia ahí, en Romanos 7. Porque vamos a ver que esto es algo natural. O sea, no te sientas mal de decir, híjole, todo esto está bien padre, pero yo ya fracasé, yo no puedo, el primer día fallé. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder continuar. Porque necesitamos más que lo que hay en nosotros. Necesitamos algo superior. ¿Sabes quién es? Espíritu Santo. Y vamos a ver eso el día de hoy. Romanos 7, ¿estás ahí? Fíjate, Romanos 7. Lo que dice el apóstol Pablo. Desde el verso 21, quizás ya conozcas estos versículos, pero eso nos ayuda a entender, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Y sobre todo, ¿qué es lo que necesito para hacerlo? Porque sí se puede, ¿ok? Sí se puede. Fíjate lo que dice el verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo está meditando, ¿no? en por qué, ¿no? O sea, por qué pasa esto, por qué fracasamos, por qué nos sentimos así, y empieza a poner leyes. Pon atención porque está hablando de leyes espirituales, ¿ok? Y dice eso, así que queriendo yo hacer el bien, si yo queriendo hacer la disciplina espiritual, yo queriendo hacer mi devocional, yo queriendo discipularme, yo queriendo evangelizar, yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí lo ven? Esto es lo que hemos visto. No puedo. O sea, sí, una semana duré, 2 semanas. Bueno, me fue mejor un mes, ¿no? Dices, pero hay una ley, el mal está en mí. O sea, hay algo que me es opuesto, que no me deja hacerlo. Hay una ley, que el mal está en mí. Es una ley. El mal está en nosotros, ¿ok? Esa es la ley. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Te das cuenta? El verso 22. Te puedes decir, sí, o sea, yo venía a las prédicas, escuchaba y decía, ahora sí, esto es lo que necesito. Voy a escuchar más la voz de Dios, voy a permanecer en mi discipulado. Y es eso, o sea, te deleitas en la ley de Dios, en el hombre interior, ¿verdad? Pero, verso 23, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Qué pasa con esa ley? Que se rebela contra la ley de mi mente, que quiere agradar a Dios y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si vas a darte cuenta, pero hay algo que se opone a esto. O sea, en mi interior, en mi mente, en mi corazón, yo quiero honrar a Dios, servir a Dios, pero mi cuerpo no quiere. Es lo que está diciendo, mis miembros. O sea, no se quiere parar temprano. No quiere ir a hablarle a alguien de Jesús. No quiere, este cuerpo no quiere. Entonces nos encontramos en ese conflicto que todo cristiano tiene. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona no cristiana, no tiene ese conflicto. Porque esa persona no quiere agradar a Dios. Realmente no quiere agradar ni servir a Dios. Entonces vive para el pecado y para él no hay conflicto. Para nosotros que hemos nacido de nuevo, hay ese conflicto. Ahora hay un interés, un deseo, una hambre, una sed de justicia en nuestro corazón para honrar a Dios, para servir a Dios, para agradar a Dios. Pero nos encontramos con esto. No puedo. ¿Sabes cuál es el problema? Pablo lo dice a continuación. Verso 24, miserable de mí. ¿Te has sentido así? Dices, soy miserable, no puedo. Y sí, quedarte con eso es miserable. Sí, ¿por qué Dios me dejaste en esa condición tan miserable? De que quiero agradarte, pero no puedo. Dice, miserable de mí, pero va a dar la clave. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿De qué? De muerte. Entonces Pablo dice, el problema es ¿dónde está? Mi carne, mi cuerpo. Eso es lo que no me permite. ¿Quién me librará de esto? De esta carga que no me deja agradar a Dios, que no me deja servir a Dios. Entonces empezamos a ver lo que está enseñando, ¿no? Y para que puedas entender por qué te cuesta trabajo disciplinarte en esto. ¿Por qué? Porque hay un viejo hombre,
¿Okay? Dios nos ha dejado ahí una naturaleza todavía en la que estamos todos nosotros. ¿Hemos sido justificados? Sí, pero seguimos en un cuerpo de muerte, en un cuerpo caído. Y ahí prácticamente andamos arrastrando un muerto, ¿verdad? Decimos así. Que de vez en cuando se levanta y se nos sube, ¿no? ¿Se te ha subido el muerto alguna vez? No estoy hablando de ese muerto, estoy hablando de él. ¿Y dónde tiene que estar ese muerto? Pablo dice, con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea, ese muerto no puedes reformarlo, no puedes enseñarle, mira, no es así, no puedes domesticarlo, no es un animal que puedas domesticar, tiene que morir. Haz pues morir lo terrenal en vosotros, dice Pablo en Colosenses. Tiene que morir. Ese muerto tiene que estar en la cruz. Con Cristo soy juntamente crucificado, ¿verdad? Y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Lo que ya vivo en la carne, porque sí, o sea, estoy en este cuerpo. Lo que vivo en este cuerpo lo vivo ¿de qué manera? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. ¿Recuerdan eso? Por eso Pablo dice, miserable, sí me siento miserable, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El problema está en este cuerpo. ¿Sabes que algún día vamos a ser librados totalmente de ese cuerpo? ¿Verdad? Más adelante, déjame adelantarme, habla de la adopción, ¿verdad? Dice que la misma creación está esperando ese momento. Gime con dolores de parto esperando eso, la adopción de nuestro cuerpo, ¿no? Ya me estaba adelantando, pero ni siquiera iba a ver eso. Pero dice eso, ¿no? Dependiendo del verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, los creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un día vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿sabías? En la resurrección de los muertos. Un día vamos a tener un cuerpo adaptado para el cielo, para estar con Dios, y ahí ya no va a haber ese conflicto. Vas a poder adorar a Dios naturalmente. Qué increíble, ¿no? Pero aún no estamos ahí. Estamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, me brinqué varios versículos. ¿Okay? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y Pablo no está poniendo una licencia de decir, bueno, yo con la mente y el corazón sirvo a Dios, pero mi cuerpo va a pecar, ¿eh? O sea, no está diciendo, esa es la realidad, hay una ley. Mi mente ya quiere servir a Dios, pero la ley que está en mi cuerpo es que me lleva a pecar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya lo dijo, doy gracias a Dios. Entonces capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo primero que Pablo quiere es esto. ¿Te has sentido miserable? ¿Sí? Pues no quiere que te sientas condenado. ¿Ok? No tienes por qué sentirte condenado. Decir, es que yo ya no voy a la iglesia, yo soy bien chafa, esto no es para mí. No te sientes condenado. Satanás es el que acusa. Satanás es el que está haciendo eso. Y lo que voy a explicar ahorita, ya fuiste justificado. Adelante pregunta, al final del capítulo 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. Además, el que justificó. ¿Se dan cuenta? Entonces, si te has sentido así, como chafa, ¿no? Como decimos, ¿no? Como que de segunda y que no puedo y miserable, dice, hey, calma, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Fíjate lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y te vamos a ver eso más adelante. ¿Por qué? Realmente en el original esta frase no aparece en el versículo 1. Parece que fue un error de un copista que copió el versículo 4, ¿no? Al final del capítulo 4, del verso 4 en el verso 1. Pero realmente diría esto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 2, porque la ley del Espíritu, empieza a explicar por qué no hay condenación. No te sientas así, porque ya lo que Dios ya te proveyó. Porque la ley, acuérdate que estamos hablando de leyes espirituales, ¿ok? ¿Recuerdas eso? Bueno, ahí te va otra ley. Porque la ley del Espíritu de vida, y si en tu Biblia aparece Espíritu con E mayúscula, ¿de quién está hablando? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Nuestro espíritu no es el espíritu del hombre, es el espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu Santo, y aquí lo menciona como el espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y empezamos a ver cómo la clave de esto y cómo nos está dando la solución a esto.
Hay una ley superior. ¿A qué? A la ley del pecado y de la muerte que ya describí anteriormente. Y siempre que hablo de esto pongo este ejemplo que una vez escuché. Todos estamos sujetos a leyes físicas, ¿estás de acuerdo? Vamos hablando en el plano terrenal, en el plano físico. Así como hay leyes físicas, hay leyes espirituales que Dios puso. Y una ley física es la ley de la gravedad, ¿estás de acuerdo? Y todos estamos sujetos a ella, ¿sí o no? Yo no veo aquí nadie flotando así, ¿no? Como en el espacio. Todos estamos sujetos a esa ley. Somos atraídos por la tierra. Si tú subes a la azotea del edificio y das un paso hacia donde ya no hay piso, vas a caer al piso, ¿estás de acuerdo? Y te vas a dar un golpe y te puedes hasta matar. Es una ley en la que todos estamos sujetos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los aviones? ¿Por qué no se caen? Porque hay leyes superiores que le permiten, físicas, que le permiten levantarse, ¿verdad? No sé qué leyes son de la termodinámica, no sé qué ley será de esa, ¿no? De la aerodinámica, ¿no? O sea, hay leyes superiores que permiten eso. Bueno, es lo que está diciendo aquí. Hay una ley del pecado, de la muerte, pero Dios proveyó otra ley superior que es la del espíritu de vida en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús hemos recibido esa ley para que ahora podamos volar. ¿Me explico? No quiere decir que te avientes y vas a volar, no, o sea, estoy hablando espiritualmente, ¿ok? No vas a volar, si te avientas de una azotea te vas a caer, ¿no? Pero espiritualmente sucede eso, ¿me explico? Es lo que está diciendo. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ahorita vamos a ver que era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley? Porque la ley era pecado, porque la ley falló. No, por cuanto era débil yo por la carne, mi debilidad en la carne, por cuanto yo ya nací en pecado, porque el pecado está en mí, por cuanto era débil en la carne, entonces yo no podía salvarme. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Cómo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, enviando a Jesús en una semejanza como la carne, pero sin pecado, por eso es semejanza, no es igualdad, es semejanza, lo sabemos. Y aún dice, y a causa del pecado, porque Jesús vino a causa del pecado, vino a pagar nuestro pecado en la cruz, condenó al pecado en la carne. O sea, el pecado se va a quedar en esta carne, por eso este cuerpo no puede heredar, dice Pablo en 1 Corintios 15, lo celestial. Porque el pecado quedó condenado aquí. La realidad es que ya estamos en un cuerpo en el que hay pecado y existe el pecado. Pero tenemos una ley superior. Entonces empiezas a darte cuenta por qué dices, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo orar más? ¿Por qué no puedo leer más la palabra? ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Mi carne no quiere hacerlo. Pero hay una ley que te va a ayudar a hacerlo. El espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, fue Dios quien envió a su Hijo para resolver ese problema. Por eso Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Para condenar el pecado en la carne, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto era lo que era imposible para la ley cuando empezó en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿te das cuenta? Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La ley no podía justificarnos. Por nuestra debilidad, lo que hizo la ley fue condenarnos. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros a través de Jesús. Que no andamos conforme a qué. A lo que identifica a una persona que ha sido justificada debe ser esto. Que no anda conforme a la carne, sino conforme a la ley. ¿Por qué? Porque ya tienes esa ley. Yo nunca he visto transitar un avión por Toyocan, o por periférico allá en la Ciudad de México. Comúnmente los ves volar, ¿verdad? ¿Me explico? Si Dios te dio alas, vuela. Ya no te arrastres como gusano. No sé lo que estamos viendo. Dios te ha dado una ley superior. Entonces, el problema es ese, que a veces ni entendemos esto, que Dios nos ha provisto de un poder superior para poder vencer eso. Y es el Espíritu. No andar en la carne, sino en el Espíritu. Ve lo que dice, verso 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Al final todo lo que hagas en la carne es para muerte. Pablo lo dijo en Gálatas. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrar, eso es lo que va a cosechar.
El cosecha para la carne, ¿qué va a sembrar? Corrupción. El que siembra para el espíritu, vida eterna, segará vida eterna. Entonces dice esto, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, con una mayúscula, es ¿qué cosa? Vida y paz. Qué increíble, ¿no es lo que todo el mundo busca? Vida y paz. Y Dios dice, es lo que quiero darles. Pero no es como piensan. Es a través de una vida totalmente diferente, transformada. Es la vida en el espíritu. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y aquí nos muestra esto. El ocuparse de la carne es muerte, ¿por qué? Porque sus designios, sus pensamientos, su palabra designios, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Te das cuenta? Tu carne es enemiga de Dios. Ve lo que está diciendo ahí. O sea, no puedes reconciliar tu carne con Dios. Es enemiga. Los pensamientos son en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios por eso, porque tu carne va a querer solamente pecar, 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 pecar. Está vendida al pecado. Es lo que nos queda solamente. Por eso esta carne no heredará, tiene que morir y tiene que ser transformada en gloria. Un cuerpo glorificado. Gloria a Dios, ¿no? ¿No es harto de este cuerpo? O sea, te mantiene así. No estoy hablando físicamente, ¿no? Algunos lo odian, otros lo aman su cuerpo, ¿no? Estoy hablando de cómo físicamente te mantiene así. Y dices, ya no quiero estar batallando con el pecado. Quiero agradar a Dios. Quiero servir a Dios. Pues es eso el problema. Dice, no se sujetan a la ley de Dios. Y ve lo que dice, y tampoco pueden. O sea, no puede, no hay poder. No puede ella misma sujetarse. Aunque quisiera, ok, es enemiga, pero punto que quiera hacerlo. Dice aquí, no puede hacerlo. Y Pablo dice, miserable de mí. Es lo que está explicando. ¿Verdad? Entonces, no podemos agradar a Dios en la carne. Aquí lo vemos, este versículo 7 lo deja muy claro. Y verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Subraya ese versículo en tu Biblia. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de sencillo. Por eso son disciplinas carnales, no, espirituales. Si tú dices, yo lo quiero hacer, pero lo estás haciendo en tus fuerzas, en tu carne, no pueden. No vas a poder hacerlo. Te va a ir bien si duras un mes, 2 meses. No puedes. Tu carne va a decir, yo no quiero esto. Necesitas el Espíritu. Verso 9, mas vosotros, no la comparación, pero ustedes, nosotros, no viven según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Sí, fíjate, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces Pablo nos lleva a examinarnos desde ahí, a ver, si realmente tienes el Espíritu de Dios. Y quizás tú digas, pues yo no sé si lo tengo o no lo tengo. Bueno, qué bueno, que a lo mejor posiblemente no lo tienes porque no lo has entendido. El Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos en Jesús para salvación. Juan 3, ¿recuerda la historia de Nicodemo con Jesús? Un hombre religioso llamado Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice, maestro, sabemos que las obras que tú haces vienen de Dios, ¿verdad? Y Jesús inmediatamente le dice esto, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. ¿Recuerdas? Qué importante, o sea, Jesús se da cuenta, Nicodemo, ok, me estás viendo como maestro, pero soy más que eso. Nicodemo, necesitas verme como Salvador. Entonces le habla de un nuevo nacimiento, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús dice, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu Santo, del Espíritu, Espíritu es. O sea, está hablando de 2 nacimientos, en la carne y en el Espíritu. Y ahí es donde comienza esta vida en el Espíritu.
con el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Más adelante Jesús le explica y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. ¿Qué le está explicando? Quizá la historia no es común para ustedes, pero para Nicodemo sí, él conocía esa historia, números. Cuando Israel está en el desierto, en esos 40 años, en el desierto Dios los saca, ¿no?, de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, y por su necedad siguen vagando en el desierto por su desobediencia. En una de esas ellos siguen murmurando en contra de Dios, quejándose con Dios, y Dios, ¿qué hace? Envía serpientes venenosas al campamento de Israel y empiezan a picarlos, y al ser picados empiezan a morir. Y van con Moisés y dicen, Moisés, por favor, intercede por nosotros. Y Moisés va delante del Señor, intercede por Israel, y Dios le dice, ok, Moisés, vas a hacer esto. Vas a hacer una serpiente de bronce. Lo vas a poner en un asta y lo vas a colocar en medio del campamento. Que todos puedan verla en lo alto, en esa serpiente de bronce. Y todo aquel que sea mordido por una serpiente, lo único que tiene que hacer es voltear a ver la serpiente de bronce y va a sanar. ¿Sabes qué? La Biblia ahí nunca dice que alguien dijo, eso es ilógico. Moisés nunca dijo, ¿cómo crees, Señor? Piensa el día de hoy, si de repente Dios trajera serpientes venenosas aquí con nosotros y te picara una serpiente y te dijera, mira, solamente con que voltees a ver, no sé, la guitarra, ya con eso vas a hacer, te vas a sanar. Tú vas a decir, no, o sea, dame un antídoto, o sea, tengo veneno, necesito un antídoto, ¿verdad? Bueno, yo creo que algunos pensaron así y murieron porque no creyeron. Porque ¿qué es lo que Dios estaba pidiendo? Fe. Solamente cree en eso. Lo importante que representaba eso, porque venía a hacer lo que Jesús hizo. Por eso dijo, así como levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado en una cruz. La serpiente es un símbolo de pecado, de Satanás, y el bronce es un símbolo de juicio. Y eso es lo que representaba esa serpiente, la cruz, Jesús cargando nuestro juicio. Todo aquel que en él cree, que él vino a suplir, a ser un sustituto por nosotros en la cruz, todo aquel que cree nace de nuevo y tiene vida eterna. Nosotros tenemos un veneno dentro de nosotros que se llama pecado. ¿Se dan cuenta? Ya fuimos mordidos por la serpiente desde Adán y Eva. Y nos lo transmitieron. Está en nuestra genética espiritual. Eso es lo que enseña la palabra. Y necesitamos fe, necesitamos voltear a ver la cruz y creer, tú puedes, tú tomaste mi lugar, tú puedes quitar ese veneno, tú puedes quitar el pecado de mi vida. Y ahí es cuando uno nace de nuevo. Cuando cree en Jesús para salvación. Hay un nuevo nacimiento y nace en el Espíritu. ¿Y qué sucede? El Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Romanos 5:5 dice eso. Y nuestra esperanza es una vergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando creemos en Jesús recibimos su Espíritu y su amor y dones del Espíritu, lo que vimos en su momento. Y ahí es donde comienza la vida espiritual. Porque antes de eso estábamos muertos. Pero ahora creyendo en Jesús tenemos vida espiritual. Y es lo que se refiere Pablo aquí. Dice verso 9 de Romanos 8. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. O sea, si no tienes el Espíritu de Dios es porque no has creído, no perteneces a Cristo. Y no puedes hacer esto. Y en su momento te lo repetí muchas veces. Son disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque tienen que hacerse espiritualmente. No la puedes hacer carnalmente. Una persona que no ha nacido de nuevo no va a poder hacerlas correctamente o no va a conseguir el fin. Porque puede hacerlas. Una persona que no conoce a Dios, que no cree en Dios, puede leer la Biblia, ¿verdad? Y puede orar si quiere. Hasta puede compartir a otros del Evangelio. Pero si no ha nacido de nuevo, todo eso no va a producir lo que se busca. Va a disciplinarse, pero no va a traer un objetivo espiritual, que es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, lo primero es eso, un nuevo nacimiento. Y lo segundo, ahorita lo vamos a ver. Continúo leyendo, dice, pero si Cristo, verso 10, pero si Cristo está en ustedes, o sea, si ya naciste de nuevo y ya tienes el Espíritu Santo,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Aquí lo vemos, esa ley, tú lo sabes, este cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Te das cuenta? Entonces dices, ahí está la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Verso 11, ¿qué versículo? Pon atención a esto. Aquí sí te pido no te duermas, ¿ok? Y si el espíritu, con E mayúscula, recuérdalo, ¿de quién está hablando? El espíritu de Dios. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ¿te das cuenta que está la Trinidad ahí? El Espíritu Santo de aquel, ¿de quién? De Dios, que levantó a quién? A Jesús el Hijo, de los muertos. Mora en ustedes, ese Espíritu mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La mayor manifestación del poder de Dios fue cuando resucitó a Jesús de los muertos. Pablo habla de eso en Efesios capítulo 1. La supereminente grandeza de su poder, dice. Al levantar a Jesús, ¿cómo operó en Cristo, levantándolo de los muertos? Bueno, así opera en nosotros. Nada más piensa en eso, ese poder es el que está en nosotros. Es lo que está diciendo así. Pon atención, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, bueno, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Qué increíble, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es Dios. En mí, en ti, se has creído. Y tiene un propósito, no está ahí para andar haciendo ridiculeces, tirando gente y tontería y media. Es para que vivas agradando a Dios. Aquello que no puedes, para que vivas, porque te has muerto. Para que vivas. Así que hermanos, verso 12, deudores somos no a la carne, para que vivamos según la carne, conforme a la carne. Ya no vivas en la carne, porque si vives conforme a la carne, ¿cuál es el resultado? Moriréis. Mas si por el Espíritu, nuevamente, no yo, es el Espíritu de Dios. Me recuerda mucho a este versículo de Zacarías 4:6, donde le habla a Zorobabel. ¿Recuerdan? Zorobabel, el tiempo de Esdras, cuando Dios llama al pueblo a ir a edificar nuevamente después de los 70 años de Babilonia y construir la ciudad, y representaba una tarea muy, muy difícil para ellos. Y le dice Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. O sea, no es échale ganas, tú puedes, no, es con mi espíritu. Y es eso exactamente. Si vives conforme a la carne vas a morir, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Morir las obras de la carne. La carne tiene que morir. ¿Te das cuenta? No, lo que te decía, no puedes reformarla. No puedes transformarla. Lo que se transforma y se renueva es nuestro entendimiento. Romanos 12. No es mi carne tiene que morir. Ahí está el pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces dice eso, es el Espíritu. Tú no puedes, por el Espíritu vas a hacer morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados. Alguien que identifica o lo que caracteriza a un hijo de Dios es que es guiado por Dios, por su Espíritu. Esa es la vida en el Espíritu. Romanos 8, medita en ese pasaje. Tenemos un pedacito, pero en serio, es lo que estamos viendo el día de hoy como creyentes. Nuestra vida diaria. Tenemos la victoria, ¿sabes? Termina diciendo, somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? ¿Recuerdas Romanos 8? Porque el aliento, porque el capítulo 7 terminó miserable de mí. Pero no. Tienes al Espíritu de Dios. No tienes que vivir miserable. Tienes el Espíritu de Dios. Entonces, la intención de las disciplinas espirituales son aumentar nuestra espiritualidad, ¿no? Que al practicarlas constantemente seamos hombres y mujeres más espirituales. Sin embargo, no hay manera de poder aumentar nuestra espiritualidad sin tener el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitas del Espíritu Santo. La fuente de nuestra fuerza espiritual no son las disciplinas espirituales.
Es un error porque entonces tú piensas, si hago eso, entonces voy a hacer. No, la fuente de nuestra espiritualidad es el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces las disciplinas espirituales, ¿para qué son? Pues son las que nos van a ayudar ¿a qué? A andar en el Espíritu. Porque la pregunta va a ser esa al final, o sea, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo ando en el Espíritu? ¿Cómo se anda en el Espíritu? ¿Sabes cómo? Ahorita lo vamos a ver. Deja de andar en la carne. O sea, disciplínate en las disciplinas espirituales. Porque el Espíritu Santo es quien crea un hambre de santidad en el creyente. Es quien nos da el deseo de ser más como Jesús realmente. Quiero recordar esto ahora, Filipenses, acompáñame ahí, Filipenses 2. Por favor, Filipenses 2. Verso 12. Hemos visto ya este pasaje también en esta serie, pero quiero recordarte esto. Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice el apóstol Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, les dice esto: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en esto. Y ya hemos visto esto. No está hablando de perder la salvación, está hablando de ocuparnos en la salvación. ¿Qué es eso? Recuerda, en la doctrina de Pablo, la salvación implica justificación, santificación y glorificación. Entonces, ocúpate en qué? En tu salvación, en la santificación, lo que estás haciendo el día de hoy. ¿Okay? Entonces, sí, esta parte de estar activos en esto, porque no solamente es, bueno, el Espíritu Santo lo va a hacer, ese poder ya es suficiente, yo oro y que Dios haga su obra. Sí, pero también tú tienes que estar participando. Porque mucha gente cae en eso. Pues yo oro y Dios en un momento lo va a hacer, me va a transformar, en un momento me va a llevar a... No, o sea, sí, pero también tú tienes que poner tu parte, tú tienes que estar activo en esto. Por eso ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Verso 13, aquí lo vemos en la parte de Dios, porque Dios, sí, Dios es el que en ustedes produce así el querer, ¿cómo qué cosa? Como el hacer por su buena voluntad, y es lo que vemos, Él puso en ti el querer. Pablo dice, me deleito en la ley de Dios, ¿recuerdas? Romanos 7, quiero hacerlo, hay un deseo en mi corazón de agradar a Dios, de servir a Dios, pero no puedo. Bueno, Él también pone el hacer por su buena voluntad. Y entonces vemos eso, es el Espíritu Santo el que comienza a llevar a cabo la voluntad de Dios en nosotros. Él pone el querer, pero también lo va a hacer a través de su Espíritu, pero tú y yo tenemos que estar ocupados en eso. Es una tarea en la que colaboramos con Dios. Dios está con nosotros. Entonces podemos encontrarnos así. Lo he intentado, me he ocupado, pero no. Pues ahora te falta este otro recurso, el Espíritu Santo. Dios haciéndolo. ¿Okay? ¿Sabes? Me encanta esto, hablar del Espíritu Santo. En su momento hemos hablado, pero es padre volver a recordarlo esto. Porque Dios sabía que iba a pasar esto. Dios sabía que iba a suceder ese conflicto. Y profetizó acerca de esto. Acompáñame a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 36. Es increíble poder ver la obra de Dios. Y sabes, lo increíble es que tú y yo ya lo estamos disfrutando de esta manera. Porque esto se lo escribe a los judíos. Este pasaje habla de la restauración de Israel. Que el pueblo de Israel, sabemos, no ha obedecido a Dios, ¿no? Ha sido necio, se ha olvidado de Dios, ha sido rebelde, etcétera, etcétera. Pero Dios ha prometido no dejarlos y hacer una obra en ellos. Y les promete esto, una restauración, a la cual también nosotros entramos. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús y formamos parte de ese Israel celestial y espiritual. Y eso es para nosotros también esta promesa. Déjame explicar un poco. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, el Espíritu de Dios actuaba de una forma diferente, como ahora. ¿En qué sentido? Ya vimos que el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente cuando recibe a Cristo y cree en Él. Y viene a morar para siempre. El Espíritu Santo no se va, ¿ok? No se aparta. Lo que sucedía en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía a morar sobre algunas personas del pueblo de Israel. Entre ellos estaban
los reyes, estaban los profetas sobre todo, porque era la manera en que venía y hablaba y profetizaban por medio del Espíritu. Pues después el Espíritu Santo se iba, ¿ok? No moraba en todos. Y aquí vemos esta promesa, fíjate lo que dice Ezequiel 36, verso 25. Esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Es la promesa que Dios le está diciendo, los voy a lavar, los voy a limpiar. Qué increíble. Tú y yo no podemos lavarnos ni limpiarnos, necesitamos que Él nos lave y nos limpie. Es un error cuando decimos, pues sí, me invitan a la iglesia, pero deja que me limpie un poquito más porque ahorita ando medio sucio, ¿no? O sea, déjame que deje un poco el pecado y voy a buscar a Dios. No puedes, necesitas venir así. Porque lo único que puede limpiarte realmente es Dios. Y eso ocurre a través de Jesucristo. Es la promesa, voy a limpiarlos. Verso 26, os daré corazón nuevo. Fíjate, les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Quitaré la dureza, les voy a dar un corazón que viva, les voy a dar vida. Es lo que está diciendo, pero ve ahora el verso 27. Y pondré dentro de ustedes, ¿qué cosa? ¿O a quién? Mi espíritu. Es la promesa. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Para qué? Y haré, Dios, no nosotros, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y yo voy a hacer que anden en las disciplinas espirituales. ¿Se dan cuenta? Es la promesa. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que esto ya ocurrió, como estamos viendo aquí. Esta promesa ya se cumplió en Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero nos hemos olvidado de eso. Quizás no lo sabíamos. Quizás es nuevo para ti conocer esto. Necesitas el Espíritu Santo. Dios ya lo hizo, lo profetizó, lo cumplió, ya está aquí en nosotros. En la introducción de esta serie vimos al apóstol Pablo como un hombre que entendía esta lucha, ¿recuerdan? Y que batallaba. Déjame citar 1 Corintios 9, donde veamos esto, como Pablo, quizás lo recuerdes, él mismo dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Él sabe, dice, puso el ejemplo de los Juegos Olímpicos, ¿no? De atletas, como espiritualmente, estamos corriendo una carrera. Y dice, pero tienes que correrla correctamente, no como a la aventura, de que, ay, mira, voy gritando y paseando y bonito. No, o sea, hay un objetivo, ¿recuerdas? Dice, yo peleo no como alguien que está dando golpes al aire, golpeo. Tengo un contrincante. Dice, ¿cuál es ese contrincante? Sino que golpeo, ¿qué cosa? Mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. Haz morir pues lo terrenal. O sea, parte de andar en el Espíritu Santo es eso, golpear tu cuerpo, entiéndelo, tu cuerpo es lo que no deja que vivas para Dios, porque aún no hay pecado ahí, necesitas hacerlo morir. ¿Verdad? Y ese es el que tienes que golpear. Fue el mismo Pablo quien animó a las iglesias allá en Galacia, en esa región, a andar en el Espíritu. Acompáñame ahora a Gálatas, por favor. Gálatas 5. Gálatas 5, verso 16. Quizás recuerde estos pasajes, estos versículos. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Ahí está. Anda en el Espíritu. No satisfaga los deseos de la carne. ¿Cómo anda en el Espíritu? Ya lo dijo. No satisfaga los deseos de la carne. Fíjate lo que dice el siguiente versículo, lo deja más claro. Porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. ¿Y el del Espíritu es contra quién? Contra la carne. Y esos se oponen, son contrarios entre sí. ¿Para qué? Para que no hagas lo que quisierais. ¿Qué me está enseñando aquí? Yo no voy a poder agradar a Dios en la carne. No puedo estar en la carne y en el Espíritu al mismo tiempo. Son contrarios. ¿Se dan cuenta? Son contrarios. Porque a veces pensamos eso. Ya anduve en el Espíritu porque ya fue a la iglesia, ya hice mi discipulado, ya hice mi tarea. Pues ahora voy a empezar a darle a la carne. No puedes hacer eso. Entonces realmente no estuviste en el Espíritu, sigues en la carne. ¿Me explico? Son cosas contrarias, se oponen entre sí. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, lotería y todo lo que sigue, ¿no? Y cosas semejantes a estas, dice. Pero fíjate lo que dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Qué bueno. No es algo que podemos esconder. ¿Te das cuenta? Es algo que se manifiesta. O sea, cuando yo sé, el pecado nos ciega, ¿ok? Nuestro propio pecado nos ciega, no nos deja ver el pecado, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no esté ahí. Y sobre todo no quiere decir que nadie lo vea, es manifiesto. Muchas veces no lo vemos nosotros, pero ya otros ya lo vieron. ¿Te das cuenta? Entonces, manifiestas son las obras de la carne, son cosas que no puedes esconder ni ocultar, está ahí. Y sabes, gracias. ¿Por qué te digo? ¿Por qué digo gracias? Porque puedo darme cuenta cuando estoy en la carne. Y tienes que ser muy honesto para eso. Decir, estoy en la carne. Tengo que hacer morir lo terrenal, tengo que andar en el espíritu. Y tú puedes estar practicando las disciplinas espirituales. Y ahora sí me levanté temprano y hice mi devocional. Ahora sí le prediqué a él. Y sí, pero hubo celos en tu día, hubo envidia, hubo ira. ¿Qué crees que está gobernando ahí? ¿El espíritu? No existe en la carne y por eso estás fracasando. Y otra vez es lo mismo. Necesitas el espíritu, andar en el espíritu. Manifiestas son esas obras, cosas semejantes, dice el verso 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, verso 22, más, siempre poniendo mayor, superior, la ley del espíritu de vida, más. El fruto del espíritu es amor, que también se manifiesta, ¿verdad? También se ve. O sea, la idea aquí es como Pablo diciendo, a ver, ¿con qué te identificas más? ¿Con el verso 19 o el verso 22? El fruto del espíritu, es un fruto, es algo que es natural. No lo produces, es algo natural de permanencia, de permanecer. Juan 15, lo hablamos en su momento también. Así como los pámpanos no pueden llevar frutos si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, dice Jesús. Porque separados de mí, nada que honre, agrade, glorifique a Dios pueden hacer. Sí, no, yo hago mi devocional todos los días, sí, pero separado de Jesús, en una vida espiritual, andando en Él, no vas a poder. El fruto del Espíritu es amor y se ve de esta manera en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabes qué significa esa palabra templanza? Dominio propio. Dominio propio. ¿Y sabes lo que necesitas para las disciplinas espirituales? Dominio propio. Realmente muchos lo traducen como templanza, como autodisciplina. Es dejar que otro te domine en ese sentido, que te anime. Es el Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu. Y dice, contra todas las cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne y mi carne tienen que morir. No hay otro lugar para ella en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero el problema es que de vez en cuando esa carne se baja de la cruz, ¿verdad? Pero ahí tiene que estar crucificado, dice el texto. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Andar en obediencia. La labor del Espíritu Santo es producir en nosotros el deseo y el poder para practicar las disciplinas espirituales que nos conducen a ser más como Jesús, como vemos. Nos conducen a vivir para la gloria de Dios. Y es ese poder que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo, déjame recordar esto, 2 Timoteo 1, verso 7, 2 Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿recuerdas? Sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te das cuenta? Ahí lo vemos. Dios nos ha dado un Espíritu Santo que nos da poder, dominio propio. Jesús habló de eso. ¿Recuerdas Hechos 1:8? Los discípulos están ahí con Jesús. Jesús ya está despidiendo de ellos, ya me voy, ya resucitó de los muertos, ya estuvo con ellos unos días,
Ya se está despidiendo. Dice, pero esperen la promesa del Padre. Jesús ya les habló de esto en Juan. Ya les había dicho. Les conviene que yo me vaya, ¿recuerdas? Porque si yo no me voy, no puedo enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Entonces Jesús dice, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? Por eso les dice, déjame recordarlo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ese poder. Y los discípulos esperan, y ese poder llega en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y es el día de Pentecostés, y es derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. Date cuenta. Estuvieron orando durante unos días. Dios les dijo, esperen. Ellos ya están listos, preparados, capacitados, tienen el Evangelio, tienen la verdad, fueron instruidos en las enseñanzas de Jesús. Ya pueden salir y predicar. ¡Ey, esperen! Necesitan el poder del Espíritu Santo. Nosotros ya fuimos enseñados en las disciplinas espirituales, ya las conocemos. Sí, pero espera, necesitas el poder del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos. Necesitamos algo superior a nosotros, no podemos. Necesitamos de Él, su poder, que es real. Y tú puedes ver cómo es derramado el Espíritu Santo en la iglesia y empiezan a predicar, empiezan a hablar las maravillas de Dios en otras lenguas. La primera predicación de Pedro, 3,000 personas se convierten a Cristo, 3,000 judíos se arrepienten y creen en Jesús. Es el poder de Dios, eso es lo que estamos hablando. La presencia sobrenatural del Espíritu Santo es la que nos ayuda a ser obedientes y constantes en la práctica de estas disciplinas espirituales. Necesitamos de Él. Y sabes algo, el Espíritu Santo quiere hacerlo. El Espíritu Santo será fiel en ayudarnos a perseverar en esas prácticas, en las cosas que nos van a ayudar a ser más como Jesús. O sea, tenemos, bien lo dijo Jesús, el Paracletos, el Consolador. ¿Sabes qué significa eso? Paracletos es alguien que viene a tu lado a ayudarte. Esa palabra Paracletos significa eso. Por eso traduce como el Consolador, el ayudador. Tenemos esa ayuda, pero muchas veces no dependemos de esa ayuda. Y necesitamos de eso. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se recibe el don del Espíritu? ¿Dónde se compra? No se compra. Simón quiso comprarlo, el mago. No se compra. Se recibe. Es un regalo. Pablo le dice a los Gálatas, les pregunta esto en Gálatas 3, verso 2. Les hace unas preguntas y les dice esto en Gálatas 3, 2. Esto solo quiero saber de ustedes, les dice. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica. Ellos la conocen, por el contexto lo saben, lo explica. No fue por las obras de la ley, no fue por la ley, fue por la fe. Lo que necesitamos es fe, es creerlo. La fe es eso, creerlo. Creer lo que Dios dice. O sea, este poder está ahí presente para todos nosotros. Juan 7, fíjate lo que Jesús dijo en Juan 7, verso 37. Juan 7:37 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué increíble historia, imagen, lo que está pasando ahí. Es la fiesta de los tabernáculos. Hay miles de gentes ahí porque miles de judíos venían de fuera de Jerusalén para celebrar esas fiestas importantes para ellos. Y Jesús está ahí y de repente se pone de pie y alzando la voz, gritando. Para que todos escucharan, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínate eso. Y todos se quedaron así. Venga a mí y beba. El que cree en mí, aquí lo explica. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. Jesús les invita. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando, Jesús? O sea, te veo como unos 200 metros. Voy para allá, Jesús, voy a ti. No.
Aquí lo está diciendo. ¿Qué es ir a Jesús? El que cree en mí. ¿Te das cuenta? El que cree en mí es fe. Ven, pero con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Recuerdas? Hebreos 11:6. Entonces ven, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, que dice ahí, correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Torrentes. Y explica, ¿qué está hablando? Esto dijo, explica Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es importante lo que está diciendo aquí Juan y es importante que lo entendamos. Esto está hablando del Espíritu Santo. Estos ríos de agua viva es el Espíritu Santo en nuestra vida. Torrentes de agua viva. Torrente no está hablando de un chorrito, de una manguerita, está hablando de un carro de bomberos con el chorro. O sea, ríos de agua viva. ¿Pero por qué? Dice el Espíritu Santo que ha de recibir los que creyesen en Él. Déjame recordarte rápidamente esto. Quizás no lo sabes, quizás lo sabes. Quizás no te lo va a recordar. Quizás no lo sabes, es importante que lo sepas. Hay 3 posiciones del Espíritu Santo en el hombre. 3 posiciones en las que Él está con el hombre. La primera es cuando está con el hombre, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, hablando del Espíritu, Él está con ustedes y estará en ustedes. Son 2 posiciones. ¿Cómo está? Esta ilustración del agua es muy, muy interesante y nos muestra muy claramente esto. Una jarra con agua y un vaso vacío, ¿ok? En ese momento la jarra tiene el agua, el vaso no tiene agua, está vacío. En ese momento el vaso está con el agua, ¿ok? ¿Sí? Así estaba el Espíritu Santo con los discípulos. El Espíritu Santo estaba en Jesús, pero no en los discípulos, estaba con ellos. Después estará en ustedes, reciben el Espíritu Santo, echas agua en el vaso. Ahora el agua está dentro del vaso. Eso es en. Y eso sucede cuando naces de nuevo y crees en Jesús, ¿ok? Ya está en mí. Pero hay otra posición que es epi, es sobre. En griego es epi, que es sobre ti, que es cuando tú ya echas agua en la jarra y ya el vaso se llenó y se está derramando de agua. Ríos de agua viva. Es lo que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces muchas veces estamos así, ya está en nosotros, yo creo en Jesús, sí, pero no estoy lleno, no está fluyendo en mi vida, no estoy andando en el Espíritu, no, lo que hago es en la carne, no puedo agradar a Dios. Jesús dijo, cree en mí y de tu interior correrán ríos de agua viva, torrentes de agua viva. Por eso dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, iban a recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había ido a la cruz. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya para que envíe el Espíritu Santo. Les conviene, porque entonces ese poder va a estar en ustedes. Y necesitamos eso, familia. Necesitamos nuevamente la frescura del Espíritu Santo, la llenura, una experiencia nueva quizás de poder ver cómo el Espíritu Santo puede fluir en nosotros. Y que si no lo has tenido, pues empieza por eso. Quizás ni siquiera está en ti. Necesitas reconocer y creer en Jesús y decir, Señor, sí es cierto, necesito creer en ti. Entrégale tu vida al Señor el día de hoy. Y recibe ese regalo, porque es un regalo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acompáñame a Lucas, terminamos con esto. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Lucas 11, versículo 9. Fíjate lo que dice Jesús aquí. Y yo os digo, pedid y se os dará. Esos versículos que les encanta a los del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Ahí tú pide y Dios te va a dar. Ahí dice, sí, pero el contexto no lo leen, es muy diferente. ¿Qué está pidiendo? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Jesús dice, aquí estoy. Aquí estoy. Toca la puerta, aquí estoy. Pide, aquí estoy. ¿Te das cuenta? Ahí lo dice, pide y se va a dar. Porque todo aquel que pide, ¿qué cosa? Recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y Jesús le explica, qué padre de ustedes, ¿no? Hablando de los hombres, qué padre de ustedes, si su hijo les pide pan, ¿le darán una piedra?
O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. O sea, nadie hace eso. O sea, que tu hijo tenga hambre y te diga, oye papá, pues tengo hambre, dame un pan. Hay una piedra, cómetela. O sea, no, ¿verdad? Fíjate cómo lo está llevando un padre. Y dice, verso 13, perdón. Pues si ustedes siendo malos, a comparación de Dios, Él es bueno, somos malos. Ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas, regalos, dones a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa? El Espíritu Santo ¿a quién? A los que se lo pidan. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo. ¿Te acuerdas cuando eras niño y le pedías algo a tu papá? Digo, a veces no te lo daban porque no había, ¿no? Pero por lo menos, papá, pues un pan, ¿no? Una hamburguesa, ¿no? Pues va, hijo, ¿no? Bueno, así. Solo tenemos que pedirlo. Jesús dice, pídelo, pero pídelo con fe, creyendo. Si no, no lo vas a recibir. Pide con fe. Dice Santiago, porque el que pide sin fe es semejante al hombre que así, las ondas del mar. Pide con fe. Y yo quiero terminar esta serie y el día de hoy pidiendo esto. ¿Quieres pedir el Espíritu Santo? Vamos a hacerlo hoy. Aquí estamos. Y tenemos fe en Dios, ¿no? Si quieres hacerlo, ponte de pie. Vamos a pedirlo a Dios. Solo necesitamos eso. Fe. Y pedirlo con fe, pedirle, Señor, necesito tu Espíritu Santo. Hoy lo vi claramente, necesito de ti. No puedo vivir una vida agradable a ti si no es por medio de tu Espíritu. Necesito de tu Espíritu Santo. Y pedirlo así con fe. No importa cuánta fe, no nos dice el que tiene mucha fe, no. Quizás tengas poquita fe. Y puedes decir, ayúdame en incredulidad, o sea, aquí estoy. Quiero ver esto. Quiero ver la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Quiero verte. Solo hay que pedirlo. Ahí está. Ahí está Dios diciendo, pídelo. ¿Te das cuenta? Recíbelo, cree. No tienes que hacer más nada. Quisiera orar y vamos a orar por eso. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado a través de esta serie y llegar a esta conclusión, poder ver la necesidad mayor que tenemos, que es tu Santo Espíritu en nosotros. Tú en nosotros, qué increíble. Ese poder que levantó de Jesús a Jesús de los muertos es el mismo que el día de hoy opera en nosotros, Señor. Te pedimos eso, Señor, tu Espíritu Santo. Señor, derrama tu Espíritu Santo en tu iglesia como lo hiciste ese día, el día de Pentecostés, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. Llénanos del Espíritu Santo. Tú lo prometiste, Señor Jesús. Tú lo dijiste, que tenga sed, venga a mí y beba. Venimos a ti el día de hoy reconociendo nuestra sed y nuestra necesidad. Necesitamos tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos que esos ríos de agua viva fluyan a través de nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo rogamos, danos ese Santo Espíritu. Lo necesitamos, Señor, para que este cuerpo de muerte esté en la cruz y seas tú viviendo en nosotros. Padre, venimos a ti con fe, no dudando, Señor. Y yo sé que más que una experiencia sobrenatural, va a ser algo natural en nosotros vivir para ti, Señor. Ayúdanos a experimentar eso, Señor. Queremos vivir así y esto, vivir en estas disciplinas, pero como hemos visto, son espirituales. No hay forma de poder experimentarlas si no es en el Espíritu, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Danos tu Espíritu Santo, Señor. Danos tu Santo Espíritu, Señor. Aquí estamos, Señor, esperándote. Derrámalo, Señor. Sigue ahí pidiendo el Espíritu Santo. Sigue tú orando con el Señor. El Señor está aquí con nosotros. Él nos está escuchando. Necesitamos tanto de ti, Señor. Y hoy nos has mostrado esto, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo morando en nosotros y fluyendo en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por el regalo que nos has dado y el poder
de poder vivir vidas que te agraden y te sirvan, Señor. El día de hoy te damos gracias y permítenos que esta sea nuestra oración diaria. Llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a experimentar esa vida en el Espíritu y andar en el Espíritu para que podamos vivir no solo vidas de paz, sino vidas que sean agradables y que te honren y te den toda la gloria a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.